si no era el canciller Héctor Béjar, ahora ex canciller, pues definitivamente nada de esto se hubiese comentado. Jaime del Castillo, al parecer está en línea, ya vamos a escuchar su saludo a esta hora de la mañana a través de Radio Antena 1, aquí en la Selva Central, Satipo. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, Satipo te escucha a través de Radio Antena 1, buenos días. Buenos días, mi querido amigo Abel Robles. Saludos para tu radioaudiencia de Antena 1 allá en Satipo, Selva Central. A tu disposición, mi estimado Abel. Muchas gracias, Jaime, agradeciéndote reiteradamente por esa predisposición y por participar en el programa y colaborar con nosotros, sobre todo cuando se trata de temas que muchas veces se quiere dejar pasar por alto, por agua tibia, o simplemente se quiere tapar o ocultar, o que nadie hable. Pero consideramos que la población necesita informarse cada vez más de lo que ocurrió hace muchos años. Estamos hablando de la década de los 70, incluso nosotros ni siquiera existimos, pero fíjense, hay reportes, hay testimonios que, bueno, se han desencadenado a raíz de las expresiones del ahora ex canciller Héctor Béjar, precisamente por lo que había señalado que el terrorismo lo había empezado, lo había iniciado la Marina. Es decir, oiga, totalmente que dijeron muchos, sobre todo la prensa mediática, que cómo era posible que haya señalado esos aspectos. El terrorismo en el Perú lo inició la Marina. Y los de la Marina, por supuesto que también se indignaron y salieron a pronunciarse, que al final terminaron con la salida de en ese entonces canciller Héctor Béjar. Has hecho un comentario y sobre todo tus opiniones a raíz de todo este tema también, entiendo así, con mayor propiedad y conocimiento, Jaime del Castillo, de lo que ha sido este episodio desde mucho más antes y que ahora al parecer como que se hubiese movido el gallinero. Un poco comentar, porque se habla incluso de el gobierno de Juan Velasco Alvarado, cómo es que se dio este proceso. Hildebrand también habla o toca sobre estos temas y refiere que eso es verdad, que no se puede, que la Marina tampoco venga con el cuento de soy la Virgen del Sol. En fin, ¿cuál es su punto de vista, Jaime, como periodista, abogado y por supuesto conocedor sobre estos temas a profundidad? Gracias por la oportunidad, Abel. Efectivamente, la salida de el canciller Héctor Béjar ha causado un gran dolor, sobre todo en el mundo de la intelectualidad. Los que de una u otra manera estamos vinculados a lo que se llama la inteligencia con Z, ¿no? Como dicen los autores europeos, o sea, todas aquellas personas dedicadas a la cultura plenamente, los intelectuales, sintieron que había llegado no un político, sino un hombre inteligente, una inteligencia del Perú, como es el caso de Béjar, al margen de su posición política y de su historia personal, ideológica, y en el contexto que le corresponde en la historia a don Héctor Béjar, que no fue terrorista nunca, no lo es, sino es guerrillero. Al margen de eso, Béjar representa la academia peruana del más alto nivel. Es un sociólogo querido, respetado y leído a nivel mundial. O sea, no es cualquier persona. Segundo, que es un catedrático universitario de la Católica, ojo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, estamos hablando del top en materia académica. No solamente eso, tiene doctorado, o sea, no es un simple sociólogo, sino que tiene maestría y tiene doctorado. Es autor de 9 libros que son considerados pues de obligatoria lectura para el mundo intelectual. Entonces, el señor Béjar, académicamente, era lo más lujoso que hemos visto en Cancillería,
en los últimos 50 años. Un lujo tenerlo ahí como canciller. Porque lo que más ha brillado en Cancillería han sido personal administrativo de carrera de la Academia Diplomática. ¿Correcto? Es como decir que los odontólogos, uno de los odontólogos colegiados llega a ser ministro, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, ser canciller era normalmente el puesto de un burócrata de la Academia Diplomática, que se le conoce como diplomáticos y punto, ¿no? Pero el caso de Béjar está mucho más allá de ser un simple diplomático, un simple burócrata de la Academia de Diplomacia, ¿correcto? Entonces, ha habido un choque, un enfrentamiento brutal entre la inteligencia, la verdad y la historia representado en Béjar versus un sistema reaccionario, práctica reaccionaria y pasado también reaccionario de un sector de la Marina, porque tampoco podemos aquí culpar a nuestra institución castrense, en este caso la Marina, que las Fuerzas Armadas no son fuerzas tutelares, ¿ah? Esa es una, discúlpame el término, es una estupidez que se utiliza. No, las fuerzas tutelares del Estado, señor, la fuerza tutelar del Estado es la constitución política y la voluntad del pueblo y su soberanía, punto, señor. Lo demás, las Fuerzas Armadas cumplen su función de defender, ¿no es cierto?, el tema de seguridad, etcétera. Bueno, pero entonces lo que hizo Béjar muy inteligentemente es prender el foco, o sea, prender la bombilla de luz allí donde no le gustaba al sector reaccionario. Y ha quedado prendida la bombilla de luz, porque nos está obligando a los peruanos, al margen de si eres intelectual o no, a investigar qué pasó. ¿Qué sucedió en los años 70? Y obviamente una persona como el caso tuyo, tan culto, tan curioso, como buen periodista, tienes que ponerle foco al tema e ilustrar a tus radioyentes. Y eso es lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Y resulta que los años 70 han sido años muy convulsos políticamente, pero lo bueno, mi estimado Abel, es que está bien documentado. Por lo menos habrán más de 50 libros que documentan ese periodo. Entonces, lo que hizo Béjar es prender el foco de luz a una zona oscura de nuestra historia para llamar la atención de que los señores de la Marina, ese sector reaccionario y profascista o fascista de la Marina, porque también hay marinos patriotas, ese sector reaccionario es el que está conspirando contra el gobierno de Pedro Castillo hasta el día de hoy. Esto es lo que ha quedado clarísimo. Porque todas estas prácticas de que Bermejo y Bellido ya están vinculados al terrorismo, ya tenemos testigos, ya tenemos, acaba de declarar un testigo, esas son prácticas psicosociales típicas de la CIA. Y eso lo viene haciendo el sector reaccionario de la Marina, que está manejando medios de comunicación todos los días con sus prácticas y psicosociales militares dictadas por la CIA. Entonces, lo que ha hecho Béjar es mostrar una herida que está abierta en el sentido siguiente. El mismo Miguel Grau, el piurano, fue enviado a prisión por rebelde. Todos los peruanos tenemos que conocer a cabo y a rabo la biografía de Miguel Grau Seminario. Y él fue enviado a prisión por desacatar órdenes de su comando para que obedezca y se ponga a la orden de un extranjero que dirigió la Marina de Guerra del Perú. Fue un pasaje oscuro. El mismo Miguel Grau se opuso al gobierno de Castilla, y el mismo Miguel Grau con Lizardo Montero y otros marinos
pelearon al lado del general Vivanco contra el gobierno y luego le dieron de baja a Miguel Grau. Después lo recontrataron. Punto uno. Entonces no es que la Marina sea una institución sacrosanta, pura y luminosa, como la Virgen María o la Virgen, la de mi barrio, ¿no es cierto? La Virgen de Guadalupe. No, señor. La Marina tiene un pasado de revoluciones, de enfrentamientos contra el Estado y de, obviamente, de cañonazos y de ataques terroristas. Ahora considerados terroristas, en el siglo XIX eran llamados ataques revolucionarios o prácticas revolucionarias, con el mismo Miguel Grau. Entonces, ¿qué pasó en los años 70? El año 1968, en octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado, un modesto piurano que llegó de polizón desde Piura a Lima, primero de soldado raso y después ingresó a la oficialía del ejército peruano y llegó a ser general, muy inteligente. Él, un patriota, junto con otros militares de la Fuerza Aérea y algunos marinos patriotas de la Marina, dio el golpe de Estado institucional en 1968 contra el presidente electo Fernando Belaúnde Terry, porque su partido, Acción Popular, era tan corrupto, escuchen ustedes, tan corrupto que había perdido la página 11. ¿Y qué cosa era la página 11? Era el documento donde se fijaba cuántos impuestos tenía que pagar, o sea, cuántos millones de dólares tenía que pagar la transnacional llamada International Petroleum Company, la IPC. Resulta que Fernando Belaúnde y el Partido Acción Popular gobernante no sabía cuánto le tocaba pagar a la IPC, y la IPC se estaba llevando, oiga usted, pero por barcos repletos y todos los días, mañana, tarde y noche, se llevaba el petróleo de La Brea y Pariñas, ahí en el norte peruano. Entonces las Fuerzas Armadas dijeron, no, hasta acá nomás con estos políticos corruptos de Acción Popular y sus aliados, y dieron el golpe de Estado en 1968. Un sector de la Marina, mi estimado Abel, un sector, el sector reaccionario de la Marina, dijo, nosotros nos mantenemos al margen. Y otro sector de la Marina sí apoyó a Velasco Alvarado, hasta fueron ministros. Por ejemplo, el vicealmirante Alberto Jiménez de Lucio. Y uno de los reaccionarios de la Marina fue Vargas Caballero. Son dos marinos, uno reaccionario y profascista, Vargas Caballero, en contra de Velasco, que a pesar de eso apoyó también en el gobierno, y el otro, Alberto Jiménez de Lucio. Y avanzó el proceso revolucionario de Juan Velasco Alvarado, único en su historia. Y se realizaron cambios profundos, porque fue un golpe revolucionario, militar, institucional de izquierda, antioligárquico y antiimperialista. Y Juan Velasco Alvarado se peleó con los Estados Unidos. Por eso es que Carlos Santana, el rockero, ni bien tocó suelo peruano, fue regresado a su tierra y nunca se presentó el año 1971, y por eso es que Fania tampoco nunca hizo patria en el Perú, porque eran considerados proimperialistas. Bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que Juan Velasco Alvarado hizo un gobierno en pro de las grandes mayorías, y su gobierno entusiasmó a mucha juventud. Uno de ellos, Héctor Béjar, estaba preso desde el año 1966. Y el año 1970, o sea, 4 años estuvo preso Héctor Béjar, joven él, porque había participado como guerrillero para cambiar el estado de cosas, junto con Javier Herot, y con él estuvo también el gran literato
Julio Ramón Ribeiro y hasta Mario Vargas Llosa firmó un documento de 1965 del MIR donde decían que la vía de la revolución era permitida para cambiar las cosas. Este era el estado mental y histórico. Entonces Velasco Alvarado le dio la libertad y lo amnistió, le perdonó, mejor dicho, a el joven Héctor Béjar sus ímpetus revolucionarios de guerrillero y lo convocó a trabajar con él en un aparato político del Estado, del gobierno de Velasco, llamado Sinamos. ¿Para qué servía el Sinamos? Para dedicarse a la movilización social, ver que es como tener la oficina de conflictos hoy día, ¿no? Del gobierno. Sinamos era una oficina que se encargaba de la movilización social a favor del gobierno de Velasco. Ahí trabajó el sociólogo Héctor Béjar y otros jóvenes más. Por ejemplo, César Hildebrand también colaboró con Juan Velasco Alvarado. La hermana de César Hildebrand, la lingüista Marta Hildebrand, también trabajó con Juan Velasco Alvarado. Otro más, Hugo Neira, tremendo sociólogo que ha dictado en las universidades de París y ha escrito libros brillantes, también colaboró con Juan Velasco Alvarado. O sea, hay una generación de jóvenes intelectuales que trabajaron en ese proceso revolucionario y es por eso que saben al dedillo qué es lo que pasó. Y cuando Béjar denuncia como canciller que los actos terroristas fueron iniciados por la Marina en los años 70, por un sector de la Marina, porque ya Béjar ha dicho que él no está en contra de la Marina de guerra, sino contra algunos marinos reaccionarios y fascistas, es cierto pues. El 25 de junio del año 1971, sacó todos sus barcos del puerto y los llevó mar adentro. Previamente enviaron a 3 altos oficiales de la Marina de Guerra del Perú a notificarle al jefe del gobierno, o sea, don Juan Velasco Alvarado, le dijeron: señor Juan Velasco Alvarado, si usted no retira al ministro de Marina suyo, el vicealmirante Guillermo Faura Gay, los barcos de la Marina de Guerra no van a regresar a puerto. Así, de frente. Y Velasco Alvarado tuvo que conversar con ellos, dialogar, y al final lo tuvo que cambiar al ministro Guillermo Faura por otro. Pero, previamente a este ministro de Marina, Guillermo Faura Gay, ya le habían puesto bombas, dinamita en la puerta de su casa, ya habían atentado contra él. En el hospital naval también hubo ataques, inclusive quedó el hospital naval boicoteado y le pusieron un letrero que decía: se vende esta granja porque le falta huevos al hospital naval que se encuentra, como ustedes conocen, en el Callao, límite con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en esa histórica avenida Venezuela. Entonces, que no nos venga, pues, un sector de la Marina a hacerse pasar por vírgenes, como dice César Hildebrand, que vivió esos hechos. Hildebrand es un testigo de excepción de que lo que está diciendo Béjar es cierto porque trabajaron juntos en Sinamos. Lógicamente Hildebrand no ha dicho eso, no ha dicho yo he servido a Juan Velasco Alvarado, simplemente ha ratificado lo que ha dicho Béjar. Pero así fueron las cosas. O sea, lo que pasa es que en el contexto internacional se estaba viviendo la etapa de la Guerra Fría. Y Washington, o sea, Estados Unidos, estaba nervioso porque ya había pasado la crisis de los misiles. ¿Cuál fue la crisis de los misiles? Cuando el mitómano y criminal de Fidel Castro hizo alianza con Nikita Khrushchev, y Nikita Khrushchev envió barcos secretamente cargados de ojivas nucleares para Cuba y pararon ojivas nucleares en Cuba.
Y cuando Estados Unidos se dio cuenta, Rusia había tomado Cuba y había puesto misiles nucleares que podían destruir Estados Unidos y se estalló la famosa crisis de los misiles. Conversaron directamente Kennedy con Khrushchev y acordaron que por su parte Kennedy no se iba a tumbar al gobierno de Fidel Castro y por su parte Nikita Khrushchev se comprometía a retirar todas las ojivas nucleares. Y así fue, y así terminó la guerra de los misiles. Entonces Estados Unidos, desde fines de los años 60, no quería que ningún gobierno de izquierda imite lo que pasó en Cuba. Infiltraron, obviamente, a las Fuerzas Armadas de distintos países. En Chile, ya ustedes saben lo que pasó, por la infiltración norteamericana que está debidamente probada, hoy debidamente probada. Igual pasó en el Perú. Entonces que la Marina de Guerra no se haga pues la Virgencita del Sol pura y santa, como bien dice César Hildebrand, porque sí hubo infiltración de la CIA y sí hubo actos terroristas de parte de la Marina contra sus propios integrantes de la Oficialía Mayor, y eso está debidamente probado. Ahí está el libro Golpe o Revolución, hablan los generales del 68, de María del Pilar Tello, el libro de Antonio Zapata, la caída de Velasco Alvarado y muchísimo más, mi estimado Abel Robles, mi querido entrevistador. Realmente extraordinario la ilustración, Jaime del Castillo. Creo que en estos momentos la audiencia se va ilustrando, se va informando. Creo que así se tiene que conocer la verdad, porque lamentablemente, y debo confesarte, Jaime del Castillo, no conocía, no sabía quién era Héctor Béjar. Bueno, pues debe ser un veterano sociólogo y bueno, con cierta experiencia, y lo convocaron probablemente para que aporte desde la Cancillería, y bueno, se fue de boca, a lo mejor no tiene sustento, o quién sabe si, o sea, no había, diríamos, tanta información, no había, digamos, esa ilustración que ahora lo estamos teniendo, y gracias a tu participación y como lo que hemos podido ya averiguar, indagar un poco más, investigar, a ver qué cosa es lo que ha ocurrido allí. O sea, es cierto, qué tan de verdad, qué tan de cierto es lo que dijo Héctor Béjar. La verdad que no se conocía. La prensa mediática que tenemos en Lima, lamentablemente en gran parte, pues se ocuparon más del otro lado, es decir, estigmatizar o satanizar todo este escenario de cómo es posible. Así que por aquí tenemos que pedir que renuncie, salieron los de la Marina. No, señor, rechazamos totalmente. O sea, una indignación aparentemente casi creíble, Jaime del Castillo. Entonces, a raíz de lo que vayamos indagando, precisamente también sale el pronunciamiento de César Hildebrand, como acaba de corroborarlo, efectivamente con una versión que ahora pues ya no conocemos mucho más, y definitivamente tenemos tarea para tener que leer cuántos libros hay sobre el tema, sobre el caso. En realidad, esto podría, no sé, desde tu punto de vista, tener relación con la famosa frase, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo en el castigo. Sí, efectivamente, ¿no? Los vencedores son los que escriben la historia. También hay otra famosa frase, creo que es del británico Tomás Carlyle. Pero lo que pasa es que la prensa es odiadora de Juan Velasco Alvarado, sobre todo el Grupo del Comercio, que tiene el gran monopolio. No se olviden que Juan Velasco Alvarado tomó toda la prensa grande, toda, y Velasco designó directores. Por eso lo odian a muerte a Juan Velasco, y a todo lo que huela a Velasco Alvarado lo odia. El Grupo del Comercio se opuso a la película La Revolución y la Tierra, que les recomiendo que la vean. Se estrenó hace poco, menos de un año creo que se ha estrenado, La Revolución y la Tierra. Ahí está el proceso de Juan Velasco Alvarado. Entonces, lo que ha hecho la prensa grande es ocultar todo lo bueno que tenga la izquierda, todo.
Y obviamente uno de sus grandes intelectuales es Héctor Béjar, pues. Por eso lo tenían escondido, nunca le han dado tribuna y siempre lo han tratado como un terrorista, como un violentista, qué sé yo, como cualquier imbécil, disculpando el término. Pero es que la prensa, la Big Press, esa prensa grande del Grupo El Comercio, que tiene un monopolio ofensivo en el Perú, siempre ha tratado de engañar y mentir a la población. Pero en esta vez, el sabio pueblo peruano fue más. El sabio pueblo peruano, a la intuición, al olor y al sufrimiento, se ha librado de estas cadenas mediáticas e ideológicas y mentales e intelectuales falsas de la derecha, y eligió a un hombre de pueblo neto de pueblo, un campesino, mejor dicho. Por eso lo odian el día de hoy y buscan sacarlo como de lugar. Y yo creo que el pueblo no lo va a permitir, porque el pueblo está aprendiendo su historia ahora, y Béjar fue muy sabio, Béjar fue muy inteligente. Él sabía que se iba a generar el gran debate que él estaba esperando hace 50 años atrás en el Perú. Hoy es el gran debate, porque así como tu prestigiosa radio y tu mentalidad progresista, inteligente, está hurgando estos temas a nivel nacional, están averiguando de qué se trata el asunto. Y resulta pues que nos habían vendido una narrativa falsa, un psicosocial, en el cual la Marina de Guerra del Perú era la virgencita pura y sagrada que nos defendió del terrorismo, ¿no es cierto? Y que ellos eran los amos y señores de la palabra terrorista, que eran los amos y señores de la palabra sendero luminoso, porque ellos lo combatieron y son los únicos que pueden decirle a los demás terrucos, o sea, una estupidez de narrativa. Ahora el pueblo se da cuenta que nos tenían engañados. ¿Y quién es el que logró que nos saquemos la venda de los ojos? Millones de peruanos. Héctor Béjar, un intelectual de primera línea en el sector de la izquierda. Nos habían vendido la narrativa, mi estimado Abel, de que solamente la derecha tenía los cuadros de lujo para gobernar, que solamente ellos eran los seres superiores para ser ministros y para ser presidentes, y que los demás éramos peruanos de segunda clase, éramos indios de tercera fila, éramos pezuñentos que no teníamos derecho a gobernar. Esa es la narrativa que nos habían vendido, y que por lo tanto sus universidades y sus títulos traídos del extranjero son los únicos válidos para gobernar este país. Pero el pueblo sabio, el pueblo con intuición, el pueblo sufrido le dijo: basta ya fanfarrones, y colocó al señor Pedro Castillo. Y ahora los vemos a ellos revolverse como culebra herida, lo estoy utilizando un término de la selva central, como culebra herida, como si fuese una carachupa herida, ¿no? Se revuelven porque no saben qué hacer, porque toda su narrativa se viene abajo, ¿no? Qué interesante. Efectivamente, es evidente, Jaime Castillo, es evidente, y bueno, contar con la participación tuya muy ilustradora, muy ilustrativa, si se quiere, muy, digamos, en detalle, y de la población, por lo menos aquí en la selva central, en estos instantes que están en plena sintonía de Antena 1, están pues, oiga, probablemente quedándose con la boca abierta, un tanto estupefactos, anonadados ahí, sorprendidos, desconcertados, pero hay que decirle la verdad a la gente, hay que decirle la verdad al pueblo. No se puede mantener la mentira, la farsa, el engaño. Eso no está bien, eso no está correcto. Entonces, por eso es que acudimos a expertos, analistas, como es su persona, Jaime Castillo, como siempre, muy acertado, bastante incisivo también, pero a veces, y creo que es necesario tener este tipo de comentarios, de información, y de manera sustentada y con fechas citadas, con obras citadas. Oiga, definitivamente un lujo haber tenido tu participación aquí en el programa, y lógicamente ahora con los ojos más abiertos, creo yo, por lo menos la población
vaya a tener que darte el trabajito de averiguar mucho más. Probablemente que hay mucho más historia referente a esto y bueno, estamos en eso, en esa briga, en esa lucha y probablemente Radio Antena 1 de Tampico sea la única emisora que está hablando sobre este tema que, bueno, algunos consideran, bueno, no creo que va a ser, que tal, es decir, verlo superficialmente. Nosotros siempre buscamos ingresar a profundidad y tener la información, tener la verdad. Y eso es lo que se busca, y eso es lo que se quiere hacer. Y gracias por tu participación, Jaime del Castillo. Voy a tener que hacer por ahí tengo algunos comentarios tuyos de tus publicaciones también, o de tus comentarios para los medios, para donde trabajas en la capital. Y con tu permiso vamos a subir una publicación en las redes sociales también, por lo que Jaime Castillo, efectivamente, desde su punto de vista en relación a este tema, pues da a conocer a la colectividad, tal igual como a César Gillibrand, que también lo hicimos definitivamente. Hay propiedad, hay personajes en quienes se da la credibilidad, se da la confianza para poder hacer eco de las expresiones ligadas a la historia del Perú, que muchos desconocían, que todo el mundo miraba la televisión y decía, guerrillero, terrorista, bueno, qué malo, ¿no? O sea, pero nadie conocía la verdad a profundidad. Y eso es importante, Jaime del Castillo, agradecerte por participar en el programa. Agradecerte a ti también, mi estimado Abel Robles. Se necesita pues una mentalidad lúcida, como el caso tuyo, para ventilar estos temas, porque normalmente en provincias se encuentran personas que se dedican a sus temas regionales, provinciales, y creen que con eso se acabó su labor de comunicadores. No, el comunicador, como tú lo has dicho, lo que apunta es a la verdad, al interés nacional, a educar a su pueblo, a informar a su pueblo con verdad. Y eso estás haciendo una labor revolucionaria, tu pueblo te reconoce, ya tienes un prestigio ganado ahí, y claro que tienes mi autorización, mi estimado Abel, para hacer las publicaciones que tú creas conveniente a tu discreción. Muchas gracias por esta gran oportunidad y siempre a tu disposición, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias.